Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. 1:01, 12:01 en Canarias. Bueno, pues después de lo vivido anoche en el Metropolitano, Londres decidirá. El Atlético a rematar el próximo martes su sueño de estar el día 30 en Budapest en la final de la Liga de Campeones. Anoche, como digo, en el partido de ida de las semifinales en el Metropolitano se adelantó el Arsenal de penalti y puso las tablas en el marcador Julián Álvarez, también desde los 11 metros. Para empatar Julián. Gol, 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 gol. Toma. Gol, 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 Y la ha visto. Toma ya. Gol, 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 gol. Gol. Picotazo de la araña. Tendrá que ser en 6 días. Porque el partido termina aquí. Dice McKelly que nos vamos a vestuarios. Hasta aquí la primera parte de esta eliminatoria. Todo igualado, todo por jugarse. Martes, 9 de la noche, Emirates, Londres. Atlético de Madrid 1, Arsenal 1. En el Emirates tendrá que ser Simeone. Primero me pone contento todo lo que pasó y vuelvo a la llegada al estadio. Cómo nos recibió la gente, el ambiente, la energía, la ilusión, después de venir de perder una final. La verdad que ya no hay más palabras para agradecer todo el afecto y el cariño que la gente tiene para con el equipo. Pero también es verdad que el equipo no baja los brazos, el equipo está siempre peleando, el equipo se pone de pie ante las adversidades. Hoy perdíamos 1-0 en el primer tiempo, sin hacer un primer tiempo de lo que hubiésemos querido, y el segundo tiempo sacó fuerza, sacó energía. Tenemos a Coque, tenemos a Antoine con la edad que tienen y trabajan y juegan y corren, y ellos, los que salían en el segundo tiempo eran mejores que los que entraban eran mejor que los que salían en el segundo tiempo. Así que tenemos un desafío fantástico por delante. La verdad que me ilusiona, me entusiasma, y obviamente será duro, difícil, pero qué más lindo tener una oportunidad de tener un desafío así en Londres. Su homólogo en el banquillo del Arsenal, Mikel Arteta, se quejó y mucho del arbitraje, sobre todo el penalti que para él le escamotearon, porque Hancock cometió 2 penaltis y hay que decir que la tecnología rectificó a McKelly, el que no pitó al Atlético, y uno de los 2 que sí pitó al Arsenal, el segundo cometido por Hancock. La Champions es una pena, ¿no?, que tenga a veces este tipo de arbitrajes, pero lo que sí que le gustó a Arteta fue el ambiente impresionante que registró anoche el estadio del Atlético de Madrid. Bueno, lo primero decir que es un privilegio y un gusto jugar en un ambiente así. Creo que lo que generan en este estadio, la energía, la pasión con la que todo el mundo viene al campo, es una cosa impresionante. Ha sido increíble jugarlo. Hemos tenido momentos donde hemos sido superiores, hemos dominado. Es verdad que no hemos materializado más situaciones para
para marcar otro gol más, y luego hemos tenido un periodo de 20 minutos en la segunda parte, no hemos estado bien, una por mérito de ellos y otra por de mérito nuestro también, y es verdad que el partido ha acabado de una manera diferente después de los cambios, donde hemos sido otra vez el equipo que queríamos ser, pero es lo que hay, podía haber sido diferente. Ya he hablado de la decisión, que en mi opinión cambia el partido, pero es verdad que hay 2 situaciones de ellos y 2 nuestras dentro del área que también podían ir para cualquier lado, así que nada, a jugarse Londres, a prepararnos. Nosotros nos jugamos la vida ahora con el Fulham el sábado para ganar la Premier, y después de eso ya empezaremos a preparar la segunda parte de la semifinal. Y se nota que este Arsenal está exigido, que no es el del comienzo de temporada, que está muy exigido, entre otros, por el Manchester City, que le está soplando en el cogote. El conjunto Gunner siente el aliento del conjunto Citizen en el cogote y está un poco venido a menos el Arsenal. De hecho, ayer tuvo entre los 3 palos, creo que fue el penalti transformado, ¿eh? No tiró más, no inquietó más a Oblak, no mucho más, vaya. En cualquier caso, Simeone, ¿qué? Si se cree y si se trabaja, se puede. Pues como reza el titular hoy de portada en El Mundo Marca, creemos, el Atlético mereció más, pero el pase se decidirá. Lo dicho, en Londres, Gyökeres y Julián marcaron de penalti tras una primera parte igualada. Los rojiblancos fueron superiores en la segunda y tuvo Griezmann un palo. Qué pena el palo de Griezmann, porque fue el último partido de Griezmann en Liga de Campeones en el que ha sido su estadio y en el equipo del que es auténtica leyenda. Bueno, eso en cuanto a la resaca Champions, pero hoy nos ponemos el traje de la Conference League. Para soñar también con el Rayo Vallecano esta noche a las 9, Rayo Estrasburgo, partido de ida de la histórica primera semifinal del club franjirrojo en Europa. Íñigo Pérez es el técnico del equipo de Vallecas. Estamos de acuerdo en que mañana es un partido trascendental y recordado en la historia del club. Entonces, es fútbol, hay una exigencia, hay una responsabilidad con el resultado, con tu afición, que debes comprometerte, y que creo que estamos de acuerdo en que hay 0 dudas con el compromiso de ellos. Y después tienes que desarrollar tu mentalidad para saber que lo que suceda mañana, lo vimos. Ahora sí me creéis, lo que suceda mañana, aunque ganemos ampliamente, se va a llevar un desenlace en Francia, en Estrasburgo. Entonces, sabiendo esto, la parte mental es 99% más importante que el 1% que el entrenador pueda darles a nivel táctico. Pues esa era la impresión que tenía Íñigo Pérez ayer en la previa. Esperemos que materialice el Rayo o encarrile su pase a la final de la Conference con un buen resultado, pensando en la vuelta el jueves que viene, esta noche en el estadio de Vallecas. En fin, suerte para el Rayito. Bienvenidas, bienvenidos. Es miércoles. Es miércoles, no, es jueves. ¿Dónde vivo? ¿En qué día vivo? Es jueves, 30 de abril ya, 30 de abril de 2026, y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca hasta las 3 de la tarde. Estamos distraídos con Europa, con esas 2 balas que nos quedan en la recámara para el fútbol español en Europa, el Atlético en la Champions, el Rayo en la Conference, pero estamos también deseosos de conocer el desenlace en Liga, ¿no? Faltan solo 5 jornadas para que acabe la Liga eSports, y mañana mismo arrancan la jornada 34 de primera, mañana a las 9 con el Girona Mallorca. En esta jornada a lo mejor se resuelve el título o no. Todo dependerá de lo que haga el Barça primero el sábado en Pamplona frente a Osasuna, y si gana el equipo de Flick al día siguiente, el Español puede ser quien sentencie la Liga, si es que el Madrid no puede conseguir la victoria ante ellos el domingo en Cornellá, el Prat. Hay 11 puntos de diferencia entre blancos y azulgranas a falta de 15 en juego. Solo falta saber cuándo le va a poner el conjunto azulgrana el cascabel al gato, ¿verdad? Y a ver qué le pone el cascabel también a un gato que araña. Que araña porque estamos en las vísperas también, a menos de 50 días para el Mundial de este verano, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y aún no se ha disputado el Mundial y ya hay lío entre la Liga y AFE con motivo de cuándo va a empezar la próxima temporada. Quiere Tebas que sea a mediados de agosto, sobre el 15 de agosto. Diego Rivas es el secretario general de AFE. Declaraciones de Torito Blanco en Marca.
Entendemos que la Liga no debe de empezar el día 16, sino que se debe retrasar al día 23, simplemente para que todos los equipos comiencen la Liga en las mismas condiciones. AFE entendemos, no todo en el negocio vale, nosotros somos los primeros en defender el negocio, pero también somos los primeros en defender la salud de los futbolistas y que sobre todo nuestros compañeros, cuando les toque jugar, jueguen en las mejores condiciones para que den el mejor espectáculo. Pues veremos a ver en qué queda la cosa, ¿no? Hay otro asunto también complicado. Queda más tiempo para el Mundial de España 2030, el que vamos a coorganizar con Portugal y Marruecos, pero todavía no se sabe si nuestro país albergará la final de esa Copa del Mundo. Ha dicho esto Milagros Tolón, la ministra de Cultura y Deporte, hace unos minutos a propósito de la final de ese Mundial 2030. La final tiene que ser en España. Tiene que ser en España y en eso está trabajando el gobierno y esta ministra. Tiene que ser en España. Pero esto que nos está diciendo, ¿hay alguna posibilidad que no sea en Madrid? Bueno, nosotros vamos a afianzar para que sea en España. No me hagas esa pregunta. Sí, pues claro, que se la tengo que hacer. Que sea en España. En España. Tiene que ser en España. Dejémoslo ahí, en España. Yo como ministra estoy trabajando y con mi equipo está también el presidente del comité del Consejo Superior de Deportes y todos los grupos de trabajo. Tiene que ser en España. Tiene que ser en España, pero Marruecos está haciendo mucha presión con la opción de que sea la final en Casablanca. A ver si finalmente nos llevamos nosotros el gato al agua, claro está. También estamos a las puertas de una nueva jornada en Segunda División. La jornada 38 de la Liga Hypermotion arranca mañana, que es festivo, con 3 partidos. En el Día Internacional del Trabajo, mañana a las 4:15 Andorra-Albacete, a las 6:30 Deportivo-Leganés y a las 9 de la noche Real Zaragoza-Granada. También hay emoción por el desenlace de la Liga en Segunda División. Por arriba, por los puestos de ascenso directo, por los puestos de playoff de ascenso a Primera División y también por eludir el descenso a Primera Federación. Y por último, en fútbol femenino estamos pendientes, por supuesto que sí, también de esas semifinales de la Champions, con el Barça dejando, como dejó en Alemania en el partido de las semifinales, con vida a un Bayern que acabó con una jugadora menos. Bayern 1, Barça 1. Hay que pensar que en la vuelta el Barcelona va a eliminar a las bávaras y se va a meter en una nueva final de la Liga de Campeones femenina. Es la 1:12, 12:12 en Canarias. Está muy bien el fútbol, pero hay vida más allá. Por ejemplo, en tenis, Sinner acabó ayer con el sueño de Rafa Jodar en el Mutua Madrid Open. Una pena, pero ya conoce el talento del leganense, el número 1 del tenis mundial, Yannick Sinner. Caja mágica, J.L. Carvajal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, no pudo Rafa Jodar con el número 1 del mundo, lo intentó, incluso llegó a estar cerca de forzar el tercer set, creo que cayó con la cabeza muy alta y se fue ovacionado de la pista Manolo Santana, incluso también de Yannick Sinner, que firmó en la cámara con What a Player, qué jugador, refiriéndose al joven tenista madrileño de Leganés de 19 años que ha sido la sensación absoluta del Mutua Madrid Open. Así que ya con Sinner en semifinales frente a Arthur Fils, el tenista francés que está en un estado de forma también espectacular, y pendientes de la otra semifinal que saldrá de los cuartos de final que se disputan en el día de hoy, a punto de arrancar el Ruth Block, y luego esta noche el Kobol y Zverev. También se disputan las semifinales femeninas en el día de hoy, con Baptiste Andreeva a las 4 de la tarde y con el Kostyuk Potapova en el último turno de la noche. Ya sin españoles, pero seguimos pendientes, por supuesto, del desenlace también del Mutua Madrid Open en la caja mágica. Gracias, JL. Sinner eliminó a Jodar, pero ensalzó al tenista español. Qué jugador, confirmó en la cámara el tenista italiano. Qué jugador este Rafa Jodar, la nueva joya del tenis español. Tuteó en cuartos del Mutua Madrid Open, el número 1 mundial, pero acabó cayendo por 6-2, 7-6. Un Rafa Jodar que es pura humildad, también pura juventud, 19 añitos. El margen de mejora y de crecimiento es brutal. Jodar. Intentar manejarlo lo mejor posible, intentar seguir mejorando en todos los torneos y sabiendo que todo el mundo pues juega muy bien, ¿no? Y que no, pues por haber hecho estos resultados pues soy mejor de lo que realmente soy. Al final yo creo que todo el mundo, ¿no? Y todos los jugadores en este circuito juegan muy bien y tienen una ambición por ganar muy, muy grande. Entonces pues es tener los pies en el suelo y ser consciente de que todo el mundo pues te puede ganar.
Pendientes del tenis, también del baloncesto. El Madrid empieza con ventaja su serie de playoffs en la Euroliga. Charly Santo, buenas tardes. Saludos, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas sensaciones para el Real Madrid, que pone el 1-0 en su serie de playoff ante el Hapoel de Tel Aviv, imponiéndose 86-82 después de 36 minutos de alto nivel defensivo de los de Scariolo, que sin embargo se relajaron en demasía los instantes finales y sufrieron incluso algún susto del Hapoel, que tuvo tiro para ponerse a un punto en los instantes finales de partido. Lo positivo, por supuesto, la victoria. Lo negativo, la lesión de Tavares en el segundo minuto de partido, después de un salto en el rebote, molestias en la rodilla izquierda y hoy pruebas, pendiente de las pruebas para el jugador de Cabo Verde, que eso sí se marchaba con gestos de dolor y que no podía volver al partido. Tampoco pudo jugar la segunda parte uno de los importantes del Hapoel, el Aya Bryan, con lo cual pendientes del parte médico de cara al partido de mañana. Un Real Madrid que pone el 1-0 gracias a los 21 puntos de Facundo Campazo. Sí, siempre es bueno empezar con el pie derecho. Si bien hay mucho trabajo para hacer, jugar en nuestro primer partido con nuestra afición y conseguir la victoria es muy importante. Más allá de la serie entre el Real Madrid y el Hapoel, hoy se juegan los segundos partidos de la serie entre el Fenerbahce y el Zalgiris, con 1-0 para los turcos, del Olympiacos y el Mónaco, con 1-0 para los griegos, y el segundo punto también de la eliminatoria entre Valencia y Panathinaikos. Después del 67-68 del primer partido, los de Pedro Martínez están obligados a ganar para marcharse con opciones a Loaca la próxima semana. La cita en el Rocha Arena a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Gracias, Charly. Luego ampliamos. Como luego estaremos también viendo a ver qué pasa, ¿no? Conforme se acerca lo que va a ser la reanudación del Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Este domingo a las 10 de la noche se acerca la reanudación de un Mundial en el que Honda ha frenado la ilusión. Según la marca japonesa, las mejoras no tendrán aún efectos en los tiempos este fin de semana en Miami. Son cambios solo para la fiabilidad y aparece una nueva preocupación, que es el calor y sus efectos. Bueno, pero ya después de la ausencia del Mundial por los grandes premios que no se han podido disputar en Oriente Próximo, como es lógico, en territorio asiático, teníamos ganas de que volviese el Gran Circo con el Gran Premio de Miami. Repito, este domingo, la carrera a las 10 de la noche en directo en Marcador. Bueno, pues vamos con todo, ¿eh? Así late más o menos todo el deporte hasta ahora, a la 1:17, 12:17 en Canarias. A las 2:10 tenemos el tiempo de opinión y hay que comentar la resaca de ese Atlético 1, Arsenal 1, con un Atlético mejor que el líder de la Premier, al menos en el primer asalto. Todo se decidirá el martes que viene en el Emirates de Londres, y este Atleti se puede clasificar perfectamente para la final del 30 de mayo en Budapest. La final de la Liga de Campeones sería su cuarta final histórica para el conjunto colchonero. Por cierto, hablando de histórico, que no lo he dicho al principio del programa, y desde luego era para destacarlo, porque se han visto las sanciones hoy, que el Rayo puede clavar otra pica en su propia historia si encarrila su pase a la final de la Conference League. Y es el partido de las semifinales en casa, en el Estadio Vallecas ante el Estrasburgo. La ida de la semifinal de la Conference League. Hay un futbolista, Isi, que ha recibido, ayer se conoció, una sanción histórica por parte del Comité de Competición. Isi Palazón se va a perder los próximos 7 partidos de la Liga con el Rayo. Tras su actuación ante la Real Sociedad, el jugador ha sido sancionado con 4 encuentros por insultos y ofensas al árbitro, 2 por protestas y 1 por acumulación de amonestaciones, sanción que ha desatado, obviamente, la indignación en el club de la Franja. Eso en primera, pero es que en segunda estábamos también expectantes por saber qué sanción iba a tener el portero del Zaragoza después de su salvaje puñetazo a Pulido en el derbi aragonés, en ese Huesca 1, Zaragoza 0. Pues bien, 13 partidos a Andrada, al portero del cuadro Maño. Y el Zaragoza también va a actuar. O sea, me da a mí que Andrada ya ha hecho todo lo que tenía que hacer defendiendo la portería del cuadro blanquillo. En fin, todo lo vamos a comentar. A las 2:10 os aviso con que 4 compañeros. Hoy formamos el corrillo con Javi Casquero, Manu Martín, Joan Prats y Alberto Pérez.
Semifinales de Champions, interesantísimas. El martes que viene en el Emirates de Londres será el Arsenal Atlético después del empate a 1 de anoche en el Metropolitano. Al día siguiente en el Allianz Arena será la vuelta de la otra semifinal después del 5-4 del Parque de los Príncipes en Múnich, Bayern, París Saint-Germain. El vigente campeón de Europa tiene esa ventaja, pero todo puede pasar en la capital bávara. Semifinales de Champions espectaculares, semifinales en las que no se duda. Se lee la jugada, como en Yamóvil. Ves el coche, ves hasta 10.000 euros de descuento y combustible gratis y entiendes que no es mirar, es resolver. Sí, tu coche está en Yamóvil. Y sí, este es tu programa, con Adrián Portellano en la parte técnica, con Charlie Santos en la producción. Estuvo también Luis Beamut tocándonos los botones, ahí el doble pivote, controlando que esto suene así de bien hasta las 3 de la tarde. Vamos con todo, esto es Directo Marca en Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. 1:22, 12:22 en Canarias. Enseguida vamos con la resaca de ese Atlético de Madrid 1, Arsenal 1. Pero os decía que el Comité de Disciplina, no competición, disciplina, ha castigado de forma severa a Isi, al futbolista del Rayo, por su comportamiento con el árbitro del partido del pasado domingo frente a la Real Sociedad. Sanción histórica en primera, son 7 partidos para el jugador franjirrojo, en el día en el que el Rayito quiere hacer más historia si cabe. Ya está en unas semis, nunca había jugado unas semis europeas y quiere disputar la final de la Conference League, quiere encarrilar ante el Estrasburgo en el partido de ida esta noche en el Estadio Vallecas su clasificación para esa finalísima. Bueno, pues no solo Isi y Andrada, decíamos 13 partidos de sanción por su agresión en el derbi aragonés. El portero del Zaragoza, el puñetazo del portero argentino del Zaragoza que dio la vuelta al mundo, pues desde ayer ya conoce las consecuencias. No solo el Comité de Disciplina castiga al guardameta con la pena más dura posible, sino que también para Dani Jiménez, el otro guardameta, el portero del Huesca, le caen 4 partidos por su reacción, porque reaccionó a ese puñetazo de su homólogo en la portería del Zaragoza con otro puñetazo, un poquito menos salvaje, pero también castigable. O sea que esos 4 partidos también están muy bien puestos. Bueno, 6-28, 26, 90, 92. Opina de lo vivido anoche en el Metropolitano. Fue un espectáculo en las gradas. El partido no es que estuviera muy allá, porque tuvo más ocasiones el Atlético. El Arsenal llegó poco a la portería colchonera y al final los 2 goles desde los 11 metros, ¿no? Marcó el Arsenal de penalti, empató Julián Álvarez también de penalti. Todo se decidirá en 6 días en el Emirates en Londres. Ahora estoy con José Rodríguez con la resaca colchonera, antes el consejo habitual que os damos para arrancar este programa, pero hay noticia a última hora y esto es Directo Marca con Tavares, después de que el Real Madrid consiguiese ganar su primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Euroliga al Hapoel Tel Aviv anoche, con aforo reducido en el Palacio de Deportes. Charlie Santos, hola de nuevo, cuéntame. Pues Rafa, ¿qué tal? Es la noticia que se esperaba en el día de hoy. Estaba pendiente de pruebas Edi Tavares, que se lesionaba, recordemos, en el minuto 2 del partido de ayer ante el Hapoel, al saltar después de intentar coger un rebote. Y bueno, pues hay parte médico oficial. Se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, pendiente de evolución. No especifica mucho más ese parte médico, aunque Rafa, lo que parece claro es que se va a perder seguro la serie contra el Hapoel y que parece complicado por el tiempo, quedan 3 semanas, que pudiese llegar a esa Final Four de Atenas. Así que contratiempo serio para los de Sergio Scariolo con esa lesión en la rodilla izquierda de Edi Tavares, lesión de ligamento lateral interno de su rodilla pendiente de evolución. Pues una pena también, hombre, la lesión del gigante de Cabo Verde, el gigante verde. Gracias, Charlie. Hasta ahora. Luego ampliamos, pero acaba de conocerse ese parte médico del Cabo Verdeano, de Edi Tavares. 1:25, 2:25 en Canarias. Consejo de un colegio profesional. Da igual qué deporte hagas, si entrenas o compites, tu cuerpo habla, escúchalo. La fisioterapia te ayuda a prevenir sobrecargas, lesiones y a recuperarte antes, para que puedas seguir practicando deporte de forma saludable. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Quiero que me dejes entrar. Va a necesitar, ahora vamos con la resaca deportiva, pero resaca de enfermería, va a necesitar tratamiento fisioterapéutico seguro. Pues por ejemplo Julián Álvarez, que ayer se marchó lesionado, no sé si sabemos, todavía no, me imagino, el alcance de esas molestias, no solo de Julián Álvarez, también de Juliano.
Janko jugó mermado, pero jugó. Sorloth no salió porque dijo que le dolía un poquito la pierna. No sé si se la tiró luego el Cholo un poquito, con lo de que el martes seguro que no le duele a nada a nadie. En fin, resaca rojiblanca. José Rodríguez, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Tenemos alguna noticia de enfermería? Bueno, lo que contábamos hace un rato en la pizarra, que los jugadores han pasado pruebas médicas, estaban pasándolas esta mañana. A la espera estamos de conocer más novedades en torno al estado de salud de 3 futbolistas del Atlético de Madrid: Juliano Simeone, Julián Álvarez y Alexander Sorloth, lesionados en el día de ayer, salieron tocados. Uno tuvo que ser cambiado en el descanso, Juliano Simeone; el otro tuvo que abandonar el partido mediada la segunda mitad, como fue Julián Álvarez. El primero, un golpe en la cadera; el segundo, una entrada al tobillo del futbolista del Arsenal, Eze, involuntaria. Es verdad que no tenía esa intención, pero Julián recibió de lo lindo durante todo el partido, y en esa jugada se llevó un golpe más fuerte de lo esperado y tuvo que acabar pidiendo el cambio. Se echó al suelo y reclamó la asistencia médica para luego ser sustituido. Y el caso de Sorloth, no hubo recado ni nada parecido de Diego Pablo Simeone. De hecho, fue bastante claro el gesto del noruego durante el partido. Estuvo calentando al inicio de la segunda parte, probándose para salir al terreno de juego, y en un momento dado él se acerca a su entrenador, le comenta que no está para jugar porque se ha resentido de esa molestia en el isquiotibial que arrastraba ya del fin de semana pasado, y el entrenador le da un abrazo, se sienta en el banquillo y no puede saltar al terreno de juego. Pero todo lo contrario, lo que vino a decir Simeone es que confían que no tengan nada grave, que todos, por el esfuerzo que supone disputar un partido de vuelta en la semana que viene en tierras londinenses, intenten o puedan estar para ayudar al equipo, que confían que no sean lesiones graves y que puedan estar como ayer estuvieron Ademola Lookman o David Hansko, que no estaban al 100%, que se vio incluso en el rendimiento de los futbolistas, que estuvieron lejos de su mejor versión en ambos casos, pero que contribuyeron a ese empate que deja la eliminatoria totalmente abierta y totalmente igualada para decidirse el martes que viene en tierras londinenses. Muy bien, pues mira, los oyentes que no te han escuchado en la pizarra, que se han conectado directamente a Directo Marca, ya han recibido esa información actualizada del asunto de la enfermería, de los tocados, de los lesionados del Atlético de Madrid. A ver si llegan al martes pues todos recuperados, porque la cita va a ser importantísima, vital. Se está hablando mucho en Londres. Luego estaré en la capital del Reino Unido del arbitraje de ayer. En fin, son 2 acciones imprudentes de Janko, ¿no? Aunque a McKinley le corrigió la tecnología, el que no pitó al Atlético por esa mano del jugador del Arsenal después del empale, ¿no? Del remate de Marcos Llorente, y uno de los 2 que sí que pitó al Arsenal. O sea que McKinley no es que estuviese muy acertado. José, se están quejando mucho. Bueno, Arteta se quejó, de hecho, bastante en rueda de prensa del arbitraje, ¿no? Se quejó Arteta, se han quejado en Inglaterra, otros han sacado la cara por el Atlético de Madrid. En Inglaterra es verdad que en la previa ya los diarios sensacionalistas hablaban de las tretas del Atlético de Madrid. Se quejaban, por ejemplo, del césped, que ayer fue medido, que cumplía otra vez las reglas de la UEFA y que al final otra vez dejó, pues ya digo, en evidencia a esos tabloides que intentaban señalar las argucias del Atlético de Madrid pensando en trucos antideportivos para condicionar el encuentro. En el día de ayer McKelly tomó una serie de decisiones, se le corrigieron desde el VAR. Puede haber quien esté más o menos de acuerdo con la decisión del neerlandés, puede haber quien esté más o menos de acuerdo con la observación de Arteta, que lo que vino a decir fue que hay ciertas jugadas que en la Premier se pitan, o que en la Premier no se pitan, mejor dicho, y que en Europa sí. Pero al final estaba jugando la Champions, estaba jugando la competición europea, y en el día de ayer, como digo, el videoarbitraje arbitró 2 jugadas importantísimas, sin las cuales estaríamos hablando de una eliminatoria totalmente diferente y decantada a favor del Arsenal por sendos errores arbitrales, como instantes después recondujo el VAR. Así que ahora queda absolutamente todo abierto. Creo que nadie espera un Arsenal igual que el que vimos ayer en el césped del Metropolitano. Es un equipo que en casa se va a crecer, que tendrá que apretar. Habrá que ver también el físico cómo le responde, porque ellos tienen una semana tremendamente exigente en la Premier. Se están jugando el título, se juegan también, por supuesto, la vida en Champions, pero se están jugando el título y no pueden fallar en su enfrentamiento frente al Fulham por esa batalla que arrastran frente al Manchester City. Y en cambio el Atlético de Madrid, pese a que tiene varios lesionados, tocados y dudosos, tiene, eso sí,
digamos, el comodín de no tener que forzarles el sábado en Mestalla frente al Valencia. Habrá que ver qué alineación compone Diego Pablo Simeone, porque entre los que no están, los que son duda después de lo de ayer y los que están saliendo de lesiones o tienen mucha carga de minutos, véase por ejemplo los más veteranos, caso de Coque o Antoine Griezmann, que están completando y completaron ayer un auténtico partidazo, pues tiene pinta de que lo del sábado en Mestalla apunta a 11 de circunstancias, porque el partido más importante del año se juega el martes, 9 de la noche, tiene el Atlético de Madrid en su mano la oportunidad de pisar por cuarta vez en su historia, en 123 años recién cumplidos, la final de la máxima competición europea. Y sería un sueño hecho realidad, ¿no?, que viene cultivando, es casi una obsesión para Simeone desde que jugase esa última final hace 10 años, la final de Milán en 2016. Un Simeone que, respecto a las críticas de Arteta al arbitraje, dijo esto, respecto al nivel del arbitraje o de lo que se tiene que dar para que se piten según qué penaltis en Champions. Desde mi humilde opinión, que hay un contacto de espalda, que el jugador espera el contacto del rival y se tira. Me parece que en semifinales de Champions se necesita un penal, que sea penal. Pero bueno, el árbitro ahí entendió que fue penal. Después, en la otra ocasión, entendió que gracias al VAR, si no, en la mano no era mano, porque gracias al VAR fue penal, y el penal del segundo penal, gracias al VAR, no fue penal. Así que hay veces que el VAR te da y hay veces que el VAR te quita. Luego, ya digo, vamos a repasar la cuestión arbitral y a ver qué están diciendo desde Londres algún comentarista ilustre, ex del Madrid. Pero bueno, no creo que tenga que ver. McManaman se ha despachado a gusto con el Cholo, diciendo que fue lamentable como forzó ahí al colegiado mientras acudía al monitor a revisar las jugadas. Bueno, respecto a los tocados, la frase que decíamos de Simeone, sin segunda intención, como dice José, alguno interpretaba que iba por Sorloth, pero está convencido el Cholo que el martes están todos ok. Sinceramente, conociendo a los futbolistas, el martes están seguros. No me imagino ninguno no estando el martes. Así que hoy seguramente cada uno de ellos está con su molestia. Juliano por el golpe que tuvo, Julián por la caída que tuvo ahí en la mitad del campo con un chico del Arsenal, y bueno, y Alex con una carga en el isquiotibial, que no tengo ninguna duda que el martes van a estar. José, ¿qué nos podemos dejar de esta resaca pensando lo del Valencia es un estorbo? Ya has dicho que lo normal es que haya muchísimas rotaciones, porque lo trascendental, claro, el partido de la temporada será el martes en el Emirates para intentar colarse el Atleti en la final de Budapest. Hablaba de Sorloth y estaba, pues eso, dejando claro que lo que espera es que esté. Sorloth intentó estar ayer, no pudo, y hay que ver a partir de ahora cómo evolucionan los tres. Son los tres nombres propios, porque ni Jiménez, ni Nico, ni Barrios van a estar el martes en Londres. No van a estar ninguno de los tres jugando en ese partido, pero sí es cierto que ayer, por ejemplo, no llega a agotar, digamos, los cambios el Atlético de Madrid, y se nota que hay futbolistas, claro, que son más de la confianza de Simeone, otros que tienen un papel menos relevante en el equipo, y varios de los que faltaban ayer, o el que no pudo saltar al terreno de juego, pues sí hubieran tenido un papel importante. Quizá lo que más preocupe, no sé la gravedad del tobillo, de la entrada al tobillo de Julián, pero es verdad que el golpe en la cadera de Juliano le impidió continuar ya en el descanso. Le vimos renqueante al final de la primera parte, y habrá que estar muy atentos y pendientes de todo ello, de una semana que queda para intentar llegar con la mejor sensación posible, y otra vez más con el apoyo de la afición en una tarde que fue histórica, que se va a recordar siempre por el recibimiento, por la previa, por los minutos anteriores al arranque del partido, y sobre todo por el ánimo de una afición que llevó en volandas al Atlético de Madrid, que impresionó. Por ejemplo, igual que había otros comentaristas que criticaban al Atlético de Madrid, Alessandro Del Piero quedó absolutamente maravillado. Y Arteta también, rueda de prensa. El italiano, de que el campo, de que el estadio temblaba, de que el suelo se movía y de que era un ambiente que no había vivido o que había vivido, mejor dicho, muy pocas veces en toda su carrera deportiva, alguien que vivió, pues eso, el fútbol de Italia en los 90, que es campeón del mundo y campeón de Europa, y que ayer quedaba absolutamente estupefacto por el ambiente que se vivió en el Metropolitano, que yo creo que atravesó su gran momento, casi una década de vida, y lo de ayer no se había vivido hasta ahora. Los derbis son apasionantes, pero la cercanía de la final de la Champions seduce a cualquiera. Pues ojalá que la de anoche fuera solo la primera semifinal
final de Champions de muchas que pueda albergar ese estadio metropolitano. Muy bien, José, gracias. Adiós. Enseguida nos subimos al tejado, siempre resaca opinativa al día siguiente de cada partido del Atlético de Madrid, subiéndonos al tejado más colchonero de la capital de España. Pero antes, Griezmann, me gustó escucharle en su último partido en Champions en el Metropolitano anunciar que estuvo cerquita, tuvo un palo ayer, pero que en Londres moja seguro. Sí, es verdad que tuve 3, una pena que no pude tocar la red, pero bueno, a la vuelta seguro. La verdad que hicimos un gran trabajo todos y, como he dicho, ¿no?, quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Sería épico, ¿no?, que con un gol suyo el Atleti se clasificase para su cuarta final de Copa de Europa. Bueno, histórica, porque sería ese calificativo, ¿no? Coque, el capitán de este Atlético de Madrid, saben que se gastaron. De hecho, la primera parte fue igualada, pero los rojiblancos fueron superiores en la segunda ante el líder de la Premier. Lo intentaron por tierra, mar y aire y saben que todo se decidirá a la carta, o en una carta, la del Emirates el próximo martes. Bueno, lo hemos intentado, hemos empezado perdiendo en el minuto 45, un penalti para mí dudoso, pero bueno, lo ha pitado y es fútbol y el equipo se ha repuesto, ha ido por el partido, hemos encontrado nosotros otro penalti y hemos tenido ocasiones para ganar, pero bueno, es fútbol, se resolverá todo en la vuelta y para mí hemos hecho un buen partido, ¿no? Estos equipos ingleses son muy físicos, muy duros, es un equipo que compite muy bien, que defiende muy bien, que tiene gente muy rápida arriba y bueno, buen partido. Los arañazos y ronroneos de Juan Caco. Hola, gatito, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Vamos a empezar maullando por este Atlético de Madrid y por lo que va a pasar el martes que viene, que esperemos que sea el final feliz del Atleti en la final. Sí, después del partido la resolución se va a quedar en Londres y no es un escenario al que no esté habituado el Atlético de Madrid. Hay que recordar que la primera semifinal del Cholo en la Champions consiguió un empate con el Chelsea y ganó en Stamford Bridge. O sea que digamos que este escenario ya lo ha vivido el Atlético de Madrid, con diferentes jugadores, por supuesto, diferente estilo de juego, motivación, lo que tú quieras, pero que ese escenario ya no es algo inédito para el Atlético de Madrid. Y después de hacer un gran partido, sinceramente, es verdad que entró muy bien, luego ten en cuenta que está jugando con un super equipo, que lo demuestra cómo está la Premier y cómo está y sus números y sus guarismos en una Champions casi inmaculada. Entonces creo que el Atlético de Madrid supo aprender de los errores y hizo una segunda parte colosal. Sinceramente, he visto hasta, que lo tengo que confirmar, pero una estadística en la que, a pesar de la avalancha de fútbol ofensivo que vimos en la primera semifinal del PSG-Bayern, creo que el equipo que más remató fue el Atlético de Madrid. Y eso dice mucho. Parece todo lo contrario, el resultado dice otra cosa, pero vimos una segunda parte en la que se tiene que fijar el Atlético de Madrid, restallar un poco los errores que tuvo en la primera parte, porque ese es el camino a seguir. Si tú tienes que plantarte en la final, que lo tienes a falta de un partido, tienes que corregir muchas cosas y fiarte de lo que hiciste en la segunda parte, que pudiste, no te voy a decir que golear, pero ganar el partido al Arsenal perfectamente, porque tuviste muchas ocasiones, faltó contundencia, pero estuvo a un gran nivel que esperaba el Metropolitano, que estuvo a una altura mayúscula. Lo del Metropolitano ayer fue una cosa espectacular. Recordó aquella matinal en segunda división con rollos de papel higiénico y el ambientazo fue tremendo. Lo han dicho propios y extraños. Ese ambiente no lo tiene ningún otro estadio. Desde luego, fue impresionante, pero también hay que intentar buscar la excelencia y también de vez en cuando en la resaca de un partido así hay que sacar un poco gato las garras, ¿no? Sí, porque mira, en las jugadas polémicas que sobre todo que afectan al Atlético de Madrid, yo creo que el primer penalti para mí es riguroso, pero creo que Janko está imprudente tanto en esa acción como en la del segundo penalti, que no es penalti, pero está un poco imprudente. Quizá a lo mejor el hecho de haber estado tanto tiempo parado y volver a la competición al máximo nivel, pues a lo mejor le faltó medir un poco al defensa,
pero creo que en ese sentido eso hay que evitar, porque es que además la Champions te penaliza muchísimo y esos errores, más allá de que esté acertado el colegiado o no, los tienes que intentar evitar para no tener problemas. Luego yo creo que, lo he dicho antes, la falta de contundencia, porque hubo ocasiones de Griezmann, de Lookman, de Julián para poder haber hecho un resultado mucho mayor, y creo que eso lo tiene que amortizar mejor el Atlético de Madrid, por lo que se está jugando. Y luego no quiero dejar de lado los incidentes que se produjeron a la llegada del equipo al estadio. He reiterado, yo sabes que condeno cualquier tipo de violencia, no me gusta el fanatismo, no creo que haya que provocar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también hay que decir que la contundencia con la que se empleó las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo han denunciado muchos aficionados, porque hubo gases lacrimógenos, lanzamiento de pelotas, y eso generó un clima que a lo mejor por parte de uno y de otro, yo he escuchado a la gente de Jupol diciendo que hay que evitar todo este tipo de incidentes, pero tienen que poner tienen que poner las dos partes, tanto los aficionados, sino extremar, porque se vive un ambiente muy caldeado con mucha pirotecnia y demás, que puede generar algún tipo de problema, pero tampoco, no lo digo yo, si te estoy poniendo un poco de voz a los aficionados, que había mamás, niños, gente mayor, que se vieron perjudicados por la excesiva fuerza que denuncia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues también queda dicho y aclarado. Y por último, ronroneamos a unos cuantos, sé que se lo merecen. Sí, hay una retahíla importante. Mira, el primero Pubil, que lo voy a decir yo, pero lo estamos diciendo todos, reconociendo que se está ganando a pulso tener un billete en el Mundial, el próximo Mundial, porque se hizo un partido ayer extraordinario, excelente. Lo mismo que Coque. Está, no sé si es en la segunda, tercera o cuarta juventud, un futbolista que iba a tener un papel secundario y sin embargo por lesiones y demás ha cogido el toro por los cuernos y se ha echado al equipo a la espalda, estuvo sublime. Lo mismo que Julián, a pesar de toda la violencia que empleó el Arsenal, porque de hecho el golpe que lo provoca lo dice de manera sutil Simeone, pero le dieron mucho a Julián y estuvo muy bien. Y Griezmann, que te voy a decir, pues en su último partido de Champions en el Metropolitano se lleva el MVP, y eso confirma lo que estamos viendo, el last dance de un grandísimo jugador. Desde luego que sí, tal cual. Gato, gracias, un abrazo. El martes que viene, un abrazo muy fuerte, ojalá que Rafa. el miércoles me suba al tejado y descorchemos champán, ¿eh? Será la mejor señal. Seguro que sí. El martes que viene el Atleti tienen que querer, por supuesto, porque tiene posibilidades reales de clasificarse para la final de Budapest. Gracias, Ripense, amigo, abrazo. Abrazo fuerte. Me marcho enseguida a Londres, precisamente, a la capital del Reino Unido, pero antes este consejo. Pero frenar, no ves gloria. Cuando nos juntamos a comer el fin de semana con la familia o amigos, a veces estamos más pendientes del móvil que de la persona que tenemos al lado. Al final, ¿para qué nos reunimos si no nos miramos ni a los ojos? Pensarlo bien. Bueno, pues este domingo, recomendación, consejo, permitidme que os diga, probad a dejar las pantallas lejos y disfrutar de verdad de una auténtica paella valenciana. Es el momento, mira, chuchup, es el momento de Arroz Daxa, el arroz de la Albufera con denominación de origen, porque la mejor red social sigue siendo juntarse con los tuyos y no romper nada, no tires nada. Cuida las sanas costumbres. Compañero, Londres, revista 442, ¿cómo estás, Andy? Buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal todo? Ya eres un clásico, ¿eh? Ya no digo lo de Andy Murray, que no es el tenista, ¿eh? Aunque muchas veces te lo habrán preguntado. Es una aclaración. El gran pena de mi vida. Sí, ¿no? Te hubiera ido de otra forma, a lo mejor te ha ido muy bien, que eres un señor periodista. Bueno, quiero que escuches tú, lo habréis analizado seguro en la prensa londinense, primero lo que se quejó Arteta públicamente del arbitraje del neerlandés McKinley anoche en esa ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Yo de verdad, es difícil de entender porque en la Premier la mano de Ben White, por ejemplo, no es penalti, pero en la UEFA sí, lo sabemos. Está bien, ya está, lo aceptas porque hay un criterio y ya han tomado esa decisión. Lo que pasa después con él no lo entiendo, es un penalti claro, hay contacto y que eso te lo lleven al VAR y tengan que revisarlo 13 veces para quitar el penalti a este nivel me parece que es inaceptable.
En Inglaterra se puede decir que están llorando el robo al Arsenal tal cual, ¿no? En algún medio he podido leer y se han cebado sobre todo con Simeone por lo de que el árbitro cedió a su drama, ¿no? De hecho, McManaman, que era lo que comentaba antes, llega a decir que el comportamiento de Simeone fue atroz, que fue lamentable con lo de meterle presión a McKinley cuando fue a la banda a ver el VAR, ¿no? El Arsenal, dicen algunas crónicas, fue víctima de un robo cuando a Eze le anularon un penalti en una polémica televisiva. ¿Qué piensas y qué has leído tú también de tus colegas, Andy? Bueno, primero de todo es importante decir y pensar que con el Arsenal y especialmente con la afición del Arsenal siempre piensa que hay un robo cuando algo pase contra su equipo, que hay una... hay algo... no sé cómo explicarme, pero que existe fuerzas fuera de su control en contra de su equipo, con el arbitraje, con la gente encima de todo en el fútbol. Pero bueno, es algo que creo que se puede entender, porque el penalti para el Athletic, para la mano de Ben White en la área, eso es, por mi parte, es un penalti clarísimo. Ya sé que Arteta ha dicho que en la Premier no, pero yo creo que sí, con esa mano en la Premier creo que todavía es penalti, es clarísimo, la mano está fuera del cuerpo de White, y sí, por mi parte penalti. El otro tiene razón, 13 veces de ver si es penalti o no, son muchos. Sí, hay contacto y bueno, es una de las cosas. Si el árbitro decide en el campo si es penalti, creo que se queda con la decisión del árbitro. Si decide la polémica, decir que no. Claro, la polémica es que no es una jugada negra o blanca, ¿no? Es gris. Y exactamente. Es una interpretación del árbitro y que llamarle desde la banda, desde el VAR para que lo vea, claro, o mantiene su decisión, o lo normal, casi todos los árbitros aceptan ser corregidos, ¿no? Y eso es lo que le molestó a Arteta, ¿no? Ese penalti que después corrige McKinley, que primero pita de Janko, el segundo de Janko, en este caso a Eze, ¿no? O sea que, pero bueno. Por cierto, Andy, ¿cómo lo ves? Porque el Arsenal no está en un buen momento, ¿eh? Ayer fue mejor, sobre todo en la segunda parte. El Atlético de Madrid casi no tiró el Arsenal a la portería, el penalti y poco más. ¿Cómo lo ves de cara al martes que viene? Bueno, un partido difícil para el Arsenal, yo creo. Es obvio que tenga una mentalidad después de lo que pasó ayer, que quiere revancha, ¿no? de lo que piensa que ha experimentado ayer, y por eso con la afición en Londres habrá un ambiente fantástico seguramente en Londres, pero bueno, especialmente en los últimos 2-3 meses, la obsesión del Arsenal con el balón parado ha subido cada semana, ¿no? Y es casi que no sabe marcar un gol que no es de córner, de falta directo, de penalti, y por eso se nota cuando ataca por banda, por el centro del campo, también con Odegaard, Saka, son futbolistas magníficos, pero ha parado, no ha podido marcar casi un gol sin balón parado en estos meses, y por eso lo veo a un Atlético, un equipo más completo, pero todavía sí hay un córner para el Arsenal, ojo, sí, porque a balón parado el Arsenal tiene mucho peligro. Pues vamos a ver, el martes se resolverá
y decidirá el Emirates ahí en Londres. Andy, gracias, hablamos, un abrazo. Hablamos, chao. Compañero desde la capital británica, compañero de la revista 442. Lo del Atleti puede ser, está todo por decidir después del empate a 1 de anoche, su posible pase a la final de la Champions en Budapest el día 30, ojalá que sea desde esta misma noche ya encarrilando su pase a la final de la Conference League, lo del Rayo Vallecano. Cita súper histórica, entre otras cosas, porque nunca ha estado en esas instancias de competición europea el Rayo. Lo máximo que llegó fue en su primera participación, que fue en el año 2000. Aquel primer Euro Rayo llegó a los cuartos, ¿no? Y quedó apeado por a la postre subcampeón de aquella UEFA, que fue el Deportivo Alavés. Ahora está ya en semifinales y la cita cobra una importancia vital. Pablo Villa, con la última hora franjirroja. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y no sé con qué problemas o con qué ventajas afronta respecto a la posible alineación Íñigo Pérez el choque ante el Estrasburgo esta noche ahí con su gente en el Estadio Vallecas. Pablo. Bueno, con la mejor noticia de que vuelve Augusto Batalla, el guardameta titular, que no ha podido estar en los últimos partidos de Liga por un problema muscular en el cuádriceps. Por contra, van a seguir fuera Luis Felipe y Álvaro García por lesión. Recordemos que tampoco están inscritos en la competición Mumin Bertrud de Enteca, que además también está lesionado, Carlos Martín y Fran Pérez, por lo que va a tener que lidiar con un número importante de ausencias, pero por contra, lógicamente, esa dosis de ilusión de poder vivir el día más importante de la historia del Rayo Vallecano, cerca de esos 102 años de historia, que como decías, nunca se ha vivido un día como hoy, que sin duda pues es muy especial. Desde luego. Íñigo Pérez ayer se puso un poco hasta nostálgico, reconociendo que este club, como le ha pasado a todo el mundo que ha jugado en el Rayo, le ha atravesado para siempre esa franja del corazón. La concordancia que hay entre lo que siente la afición y lo que intentamos que ellos sientan que nosotros hacemos en el campo, o sea, una unión muy fuerte. A diferencia de otros equipos en los que he estado, que son potentes y que son parecidos al Rayo Vallecano, sí que te puedo decir que cuando yo salgo por el túnel de Vallecas y voy hasta el banquillo, y cuando termina el partido y voy al vestuario y entro en ese túnel, que hay un pequeño recorrido, siento cosas que nunca he sentido. Entonces, ojalá esta parte de la respuesta te sirva para como dibujo de lo que es el Rayo Vallecano. Dijo también Íñigo Pérez que pase lo que pase esta semifinal, por supuesto, porque ya es histórica, va a quedar en el recuerdo de todos los aficionados del Rayo. Compareció en la previa también Camello. Dijo que entiende que hay aficionados que prefieran ganar la Conference y descender por aquello de tocar metal en una competición europea, que sería lo máximo en la humilde barrera de Vallecas, y también lo de la presión, que es más la de que les llega desde fuera por los propios medios de comunicación, subrayando la importancia del partido que la presión que sienten en el grupo. ¿Te atreves con un 11, Pablo, esta noche? Sí, con Batalla en la portería, Ratiu, Leyen, Nobel, Mendy, Pep Chavarría en defensa, Unai López y Patecis en el centro del campo, con Ilias, con Isi, con Jorge de Frutos por detrás de Alemão, que sería la referencia arriba. Pues suerte, de verdad, suerte, mucha suerte para el Rayo. Ni que decir tiene que, aunque ha habido ciertas dificultades como siempre, porque no hay venta online en el Rayo, el único club en el siglo XXI que para estar en sus partidos en casa tienes que hacerte esas colas en la taquilla, ni que decir tiene que el estadio va a estar de clavelito reventón, ¿no? Hasta la bandera. Sí, faltaban ayer unas pocas localidades en la zona de palco central, una zona por la que el club había puesto precios de 200 euros, quedaban menos de 100 entradas. Hoy no se podían vender por aquello de ser un partido declarado de alto riesgo, pero sí, va a ser pues probablemente el partido con mayor afluencia de público desde que los últimos 20, 30, 40, 50 años. Desde luego en la época del presidente actual, de Raúl Martín Presa, no se había vivido un llenazo técnico, que es el que vamos a vivir esta noche. No tiene nada que ver con esto, pero por otro lado, lo contamos al principio del programa, mucho enfado, ¿no? Con esos 7 partidos de sanción a Isi, ¿no? Sí, bueno, especialmente por parte del club, que es lógico, es una sanción totalmente desmedida, porque bueno, uno desglosa los motivos, son 4 partidos por llamar sinvergüenza al árbitro, 2 por seguir protestando y 1 por la acumulación de tarjetas. Uno compara con respecto a otro tipo de sanciones que se han impuesto estos últimos días
dudas después de lo acontecido en ese Huesca Real Zaragoza. Y bueno, pues por lo menos a mí me entra un poco la vergüenza de la sanción que se le ha impuesto al jugador del Rayo, que desde luego veremos a ver hasta dónde llega el Rayo, que va a recurrir hasta la última instancia. Gracias, Pablo. A ti. Esta noche, a las 9, te lo contamos en directo, lo narra Pablo Villa, ese Rayo Vallecano Estrasburgo, en la ida de las semifinales de la Conference League. Vamos a apelar al espíritu de alguien que ha sentido y sigue sintiendo mucho esa franja, un histórico, una leyenda del Rayo. Y seguro que manda toda su buena vibra, ¿verdad? Esa humilde barrera de Vallecas, Jesús Diego Cota, eterno capitán. Hola, Cota, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Porque la cita, Jesús Diego, fíjate que tú fuiste capitán de aquel primer Eurorrayo de la historia hace 26 años, pero es que ya se ha superado aquello porque se ha alcanzado la ronda de semifinales y ya que estamos, Jesús, hay que ir hasta el final y la final de esta conference. Pues sí, es verdad que estamos todo el barrio cargado de ilusión, tenemos un momento histórico, un momento único. Date cuenta que pensábamos que esto no iba a volver a ocurrir nunca más y después de 25 años pues nos vemos ahí y en semifinales. Pues esto es un momento que todo el mundo quiere disfrutar. Echamos de menos a mucha gente rayista que seguramente desde el cielo nos estará viendo, que seguramente hubieran querido estar aquí en estos momentos, pero bueno, seguramente desde ahí arriba nos apoyarán, como puede ser el caso de Juan Pedro, Manuel Peñalba, muchos presidentes de peñas que eran muy, muy rayistas y que siempre estaban con el Rayo. Y nada, hoy vamos a ir todos a empujar al Rayito. Yo, sinceramente, estoy lleno de mensajes de todo el mundo que, bueno, parece que como si yo fuera a jugar otra vez, pero me encuentro, la verdad que a través de los mensajes estoy súper nervioso, porque bueno... Te has puesto nervioso, ¿no? Te hemos conseguido poner nervioso todos los que te hemos pedido ahí un poco que, sí, ¿verdad? Que recuperes ese espíritu de aquel primer Eurorrayo para esta noche hacer todavía más historia, Jesús. Pues sí, ya te digo que ahora mismo estos jugadores con el compromiso que tienen con el gran entrenador que tenemos, que gestiona muy bien lo que es el grupo y los jugadores, yo creo que tenemos muchas esperanzas. Queremos ir a Alemania, a Leipzig, a la final y pues estamos dispuestos a todo. Yo creo que el Rayo Vallecano es un equipo que se ha hecho respetar tanto a nivel nacional como internacional, a nivel de Europa. Creo que saben que el Rayo es un equipo único, un equipo de un barrio, pero con una esencia especial y los jugadores, pues como bien dice Íñigo, están poniendo la primera piedra y la afición desde luego hoy va a estar a tope, va a estar el campo, como vosotros decís, hasta arriba y solamente tienen que jugar, bueno, pues jugar tranquilos. Todo lo que han hecho ya es historia y hasta donde lleguemos lo vamos a apoyar, ganen o pierdan, pero yo creo que el Rayo Vallecano tiene mucho que decir en Europa y sobre todo ese título que tanto ansiamos, nunca que nos falta, ¿no? Un título, ¿no? Pues si se consiguiera y más un título europeo, pues sería lo más. Ojalá pueda ser así y lo podamos conseguir. Ojalá, la verdad es que lo deseamos con fuerza, ¿eh? El Rayo está rizando ya el rizo de la historia con su primera presencia histórica en semifinales de una competición europea y ya que se ha llegado a este punto a ver si consigue disputar su primera final continental, que sería la final de la Conference. Antes hay que eliminar al Estrasburgo. Arrancan las semifinales de esta tercera competición continental esta misma noche. Jesús Diego Cota, ¿sabes lo que te digo? Que vamos, Rayito, vamos fuerte. Gracias, sí, Jesús, señor. Gracias, capitán. Sí, señor. Muchas gracias a vosotros por contar siempre con nosotros. Venga, gracias, un saludo. Vamos, Rayito, vamos a publicidad. Vamos, Rayito, nos vamos con el Rayo a publicidad y enseguida Aurora y os escuchan el 78 26 90 92 con la resaca de ese, para empezar, ¿no? Atlético 1, Arsenal 1.